Tu mejor músculo creativo no está en tu cerebro ni en ninguna otra parte. Es donde está, se encuentra en la comodidad de tu teléfono y tu computadora. Se llama Obsidian y quieres saber cómo utilizarlo, pues bienvenido sea a la nave celeste. Muy buenos días, tardes o noches a toda la gente guapa que está en este maravilloso podcast. Yo soy EduTech y bueno, hoy les quería comentar de el que es posiblemente una de mis herramientas favoritas, una de las cosas que he estado usando últimamente para poder tanto organizarme como para generar más contenido y no voy a decir generar, sino como tener nuevas ideas y pulir mi creatividad, ¿no? Y esta aplicación libre de uso que se llama Obsidian. Ok, ¿qué es Obsidian, no? Obsidian es básicamente, vamos a decirlo, un editor de texto, ¿no? Es un editor de texto que crea documentos planos con un poquito de texto, como lo podría hacer Word o incluso el blog de notas. Pero ¿qué hace diferente a Obsidian, no? Obsidian, ¿qué es lo que realmente la hace diferente a cosas como lo que acabo de comentar, como el blog de notas, como Word? ¿Y por qué? ¿Por qué es tan útil a un nivel creativo, no? Ok, lo que básicamente Obsidian te permite hacer es hacer una mini Wikipedia dentro de tu computadora. ¿Ok? Te permite crear enlaces entre distintos contenidos, ¿no? Te permite como crear esta serie de conexiones entre ideas, ¿no? Si yo tengo idea A y quiero conectar a idea B, lo único que tengo que hacer es meter un enlace entre ellas dos. Que el enlace se hace poniendo entre corchetes, ¿no? Quien haya trabajado en alguna Wikipedia o en cualquier cosa que use el Markdown estilo wiki de interconexiones, él lo comprenderá en un momentito. O sea, tipo, se siente un momento usarlo y lo entenderá. ¿Y por qué digo que me ha servido tanto? ¿Por qué la he utilizado todo ese tiempo? ¿Y qué puedes hacer tú para que te sirva tanto? Me ha servido tanto porque básicamente la creatividad, como he comentado en otros videos, principalmente en el de Nada Original, es una interconexión de ideas, no es una red de ideas. Y esto es básicamente lo que te permite hacer Obsidian. Obsidian lo que te permite hacer es, tienes idea A y puedes conectar esta idea A con la idea B, ¿no? Voy a ir viéndome Obsidian para ejemplificárselos mejor con ejemplos reales, pero cuando te empiezas a crear esta serie vamos a decirlo así, de conjunto de ideas, ¿no? Empiezas como a conectar estos puntos, estas cosas, estas ideas que antes a lo mejor tenías repartidas, ¿no? Por un blog de notas random, o a lo mejor las escribes en tu Google Docs, o las escribes en Word, o tienes las notas en tu teléfono totalmente aisladas. Obsidian lo que te permite es, ok, reescríbelas aquí, pero las cosas que tengan relación entre ellas, conéctalas, haz puntos entre ellas, conecta unas con otras, crea una red de conocimiento que te sirva para ver qué puntos son los que más has comprendido, has conocido, los que tienes más información, ¿no? Y creo que de hecho esta es mi parte favorita de Obsidian, porque Obsidian tiene lo que llaman la vista gráfica, ¿no? Que básicamente te crea un conjunto de grafos de tu conocimiento. Y eso es lo que me fascina verlo en acción, porque realmente notas como tu idea, tu cerebro se va conectando entre las muchas partes que te componen, ¿no? Es una manera muy visual de ver las secciones y las conexiones que hay en tu cerebro, ¿no? Porque al final de nuestro cerebro, las neuronas, lo que consiguen, no soy neurólogo, todo lo que lo voy a tomar como que lo tomen con un grano de sal, obviamente, pero nuestro cerebro al final del día son conexiones entre distintas ideas y almacenamiento de ideas, y como estas conexiones crean nuevo conocimiento, ¿verdad? Permitiéndonos juntar de manera ramificada dos ideas diferentes, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, esta idea para un podcast, ¿no? Por ejemplo, lo he usado mucho últimamente para los podcasts. De hecho, la razón por la que tengo tantos podcasts, he podido subir podcasts de manera continua, es porque tenía muchas ideas que pude empezar a ver conectadas gracias a estas ideas, a esta maravillosa aplicación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la idea en YouTube, tengo mi base YouTube, lo voy a ir mostrando probablemente por aquí. Tengo mis temas de podcast, ¿no? Y estos temas de podcast pueden ser de una variedad de cosas. Por ejemplo, el de Vivir para Escribir, que es el último podcast que subí, ¿no? Y este justamente no tiene ninguna conexión así importante, pero por ejemplo el de... Un segundín. Tengo el de... que tengo que separarlos un poco. Tengo el de Si lo consigo. El de Escribir para 5 días, ¿no? Por ejemplo. Y este podcast de cómo casi gané un concurso, ¿no? Tiene un par de conexiones, ¿no? Tiene esta conexión sobre solamente agarrar uno. Y tiene esta conexión relacionada al video que hablo sobre... No sobre pensarlo. Que hablo mucho de él en el podcast. Y todas estas conexiones se fueron haciendo mientras iba escribiendo
como la guía para el podcast, y mientras la iba diseñando toda la idea que tenía detrás de él. Obviamente esto es un ejemplo de algo pequeño, ¿no? Porque un podcast al final del día es algo que hago en 2 semanas, algo que termino pronto, pero para mis videos más grandes, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un video de ENA, que me gustaría que saliera para diciembre. En mi video de Dollhouse no, porque ya lo tenía escrito cuando lo terminé de hacer, pero para mi video de ENA estoy haciendo muchas conexiones entre las distintas cosas de ENA. Estoy viendo que ENA se inspira, por ejemplo, de 2 obras del mismo autor, LSD Dreams y Testoteric Retina, ¿no? Del mismo autor. Entonces conecto a ese autor con esas 2 obras, y esas 2 obras conectan con el ensayo que estoy escribiendo de ENA. Y así poco a poco puedo ver como ideas que quizás había dejado de lado, puedo ver cómo se conectan con las demás cosas. Porque si estoy hablando, por ejemplo, de Spider-Man, de Spider-Man y la razón de ser, puedo también hablar si quiero hablar, por ejemplo, de Spider-Man y la razón de ser, que es un video que me gustaría hacer en algún momento, puedo perfectamente hablar también de cómo no sé, de Ratatouille, por ejemplo, y cómo ser es algo que no nos tiene por qué definir realmente. Entonces la razón de ser no es más que una definición que buscamos, más no tanto por lo que es intrínsecamente, sino por lo que representa para nosotros, ¿no? Entonces son 2 ensayos que quiero hablar, pero que se pueden interconectar entre ellos de esa manera, y puedo crear estas conexiones, ¿no? Esto, al final del día, esto es un mapa de grafos, ¿no? No sé si alguna vez alguno de ustedes en matemáticas ha visto lo que es un mapa de grafos. Parece que un mapa de grafos son distintos nodos interconectados entre ellos, y esas conexiones son las que verdaderamente importan. Son las que verdaderamente hacen que los nodos valgan de algo, porque puedes verlo en tiempo real, cómo funciona la información. No aíslas la información. Creo que es lo que más cometemos errores cuando estamos investigando, ya sea para un escrito, ya sea para un ensayo, ya sea para cualquier tipo de cosa creativa, y es el hecho de que aislamos la información. La información no está aislada, la información forma parte de una matriz de conocimiento, una matriz de pensamiento. Y el poder conectarla, como comentaba en el video de Nada es Original, es una de las mejores habilidades humanas. Y Obsidian es una herramienta que permite conectar de una manera tan fácil y tan clara todas las ideas. Por ejemplo, yo tengo todas mis cosas de productividad conectadas, y están conectadas entre ellas, ¿no? Por ejemplo, hablo de las 3 palancas del éxito, que son la estrategia, la ejecución y la consistencia. Y cuando hablo de consistencia, hablo de disciplina, que tengo toda una nota de disciplina respecto al tema. Pero también puedo hablar de los balances de la productividad, que los balances de la productividad son la habilidad, la calidad, el tiempo, el dinero y la energía. Esos son como los 5 pilares que necesitas para tener una verdadera productividad. Y todos estos están englobados en el tema de la productividad, que a su vez tiene distintos subtemas que tienen que ver. Por ejemplo, tengo varios temas que tienen que ver con el TDAH, no porque yo tenga TDAH, pero tengo sospecha de que probablemente lo tengo. Entonces utilizo esto para conectar entre ellos los distintos temas relacionados al TDAH que investigo, y cómo utilizarlos a mi favor a nivel de productividad. Tengo también, conecto estos conceptos con proyectos que he estado trabajando, ¿no? Si estoy trabajando en un proyecto en YouTube relacionado a la creatividad, por ejemplo, como he estado haciendo últimamente, entonces puedo irme a mis notas de creatividad y verlas, ¿no? Las puedo meter por subtemas que conectan a temas mayores, ¿no? De nuevo, quien haya trabajado en una Wikipedia más o menos debe entender lo que estoy haciendo, más o menos debe entender lo que estoy trabajando, pero al final del día Obsidian no solamente me sirve para esto, yo lo uso de esta manera, pero la mayoría de Obsidian es que, por ejemplo, podrías crear una red de personajes para una historia. Podrías crear una red de personajes que te diga cuáles son las relaciones entre todos estos personajes y por qué están relacionados de esta manera, ¿no? Porque el protagonista se relaciona con estos personajes, porque el antagonista se relaciona con estos personajes. Y ver de una manera muy clara, muy visual, cómo está hecha tu historia. O incluso podrías hacer un grafo de eventos, ¿no? O de facciones de una historia fantasiosa o de ciencia ficción. Puedes ver las conexiones de una campaña de rol, ¿no? Y cómo los personajes jugadores se conectan con los personajes no jugadores y con el mundo. Cuáles son sus relaciones entre ellos y contra las cosas que hay en el mundo, ¿no? Puedes, por ejemplo, también crear una relación entre las personas que conoces, ¿no? Los autores, lo que estaba comentando antes, ¿no? Tengo esta obra este escrito que quiero hacer sobre ENA. Entonces tengo a ENA, ¿no? Como una parte, un nodo en este grafo. Luego por antes, este podcast tengo que poner un montón de ejemplos visuales, pero bueno, me tengo que acordar después. Tengo este ejemplo de ENA, ¿no? ENA conecta con Joel Guerra, y Joel Guerra tiene otras obras, ¿no? Tiene 2 hormigas, ¿cómo es? Hands Up, 2 hormigas y un presidente, creo que se llama la otra, ¿no? Entonces
conectan entre ellas con Joel Guerra. Pero Ena también está inspirada por las obras de este güey que no me acuerdo cómo se llama, un señor japonés que creó LCD Dreams y también creó Tesoteric Retina, y empiezas como a ver, como a conectar las ideas entre autores y decir, bueno, entonces Ena es la creación de esta conexión entre conceptos de autores, ¿no? Puedes usarlo para investigación. Conozco mucha gente que usa Obsidian para sus investigaciones, para poder conectar de una manera mucho más clara que lo que están buscando, porque al final es como tener una Wikipedia en tu bolsillo, ¿no? Es tener una Wikipedia de todo el conocimiento que requieras conectar de una manera súper accesible, que aparte, porque es todo lo que realmente puedes hacer con Notion, por ejemplo. Notion lo puedes hacer incluso en Wikipedias, en páginas que te permiten hacer Wikipedias como Wikidot, como Fandom. Bueno, Fandom ya no tanto, la verdad. Antes sí, pero ya, cuando era Wiki sí, pero ya no tanto. Como Wikidot, ¿no? Y lo puedes hacer en Notion, lo puedes hacer en Miro, lo puedes hacer en muchas aplicaciones. Pero Obsidian es como un poco, no se especializa en ninguna de ellos, no tiene la base de datos de Notion, no tiene las pizarras de Miro, de Miro, pero tiene la flexibilidad de poder ser un poco de todo, ¿no? Y tiene como esta capacidad de, bueno, quiero ver todo gráficamente, me voy y veo de una manera clara todas mis conexiones gráficas. Si quiero crear un canvas, si quiero crear un lienzo para poder conectar mis historias, por ejemplo, eso sé que lo tengo en finanzas. En mis finanzas tengo como una guía de cómo debe fluir el dinero, ¿no? Aquí está, finanzas, me puedo meter en finanzas y sé que en finanzas tengo el flow. Y el flujo, que es como le llamo, sé que lo tengo conectado a... ¿cómo que no está conectado aquí? Bueno, no importa. Pero sé que tengo finanzas en una carpeta, y esa carpeta, en algún día la encontraré. ¿Cómo que no la encuentro? Que bueno, o sea, obviamente, mientras más vas haciendo esto grande, pues más se te complican algunas cosas, ¿no? Pero si te trabajas un poquito es, por ejemplo, tengo mi canvas del flujo y puedo ver fácilmente cómo este flujo se relaciona con lo que estoy haciendo. Y puedo ver de manera interna el flujo del dinero y cómo realmente tiene que dividirse y los porcentajes en los que tiene que dividir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando en algo gráfico, que lo estaba haciendo hace unos días, no se los puedo mostrar porque es un regalo para alguien. Pero si estoy trabajando en algo gráfico, puedo usar Obsidian como un mood board. Puedo crear mi propio mood board. A lo mejor lo pongo un poquito con algunas censuras, pero puedo trabajar Obsidian como si fuera un mood board. Subo las imágenes, que obviamente, bueno, lo malo es que tienen que subirse de manera local, porque Obsidian trabaja con archivos locales, pero si no te molestan no hay ningún tipo de problema. Se sube el archivo y puedes ver de manera física el mood board creándose, ¿no? Y obviamente, de nuevo, hay aplicaciones especializadas para esto. Tienes ¿cómo se llama? Pure Reference, creo que se llama. Pure Ref. Tienes para usar referencias, si quieres hacer referencias de manera que puedas como modificarlo de una manera más cómoda. Y están llamando, en un segundo. ¿En qué estaba? Ah, sí. Bueno, entonces PureRef, ¿no? Tienes PureRef, que si bien obviamente es una plataforma especializada para referencias y para estos mood boards y para todas estas cosas que usan los ilustradores y la gente que hace cosas gráficas en general, puedes incluirlo dentro de tu propio Obsidian para conectarlo de una manera más clara, para ver exactamente y dividir, bueno, todas estas referencias son de este autor, ok, ¿qué tiene este autor? Y procedes a hacer una página Wikipedia o un estilo página Wikipedia sobre los beneficios que tiene este autor, sobre las cosas que, por qué hace lo que hace, quién lo inspira a él. Y puedes conectar, bueno, si vamos a ver quién lo inspira a él, bueno, lo inspiran de esa manera, ok, lo pongo ahora de nuevo en mi mood board, las inspiraciones de esa persona, las pongo ahora en el mood board y puedo ver claramente las conexiones. Al final del día todo esto es una historia de conexiones, de qué conecta con qué y cómo y en qué momento y por qué lo hace. Porque al final del día, en las conexiones es donde la creatividad realmente florece. Las conexiones son lo que hacen que las ideas fluyan y se creen obras y cosas satisfactorias, ¿no? Hace poco en el anterior podcast alguien hablaba de música. Me acuerdo que alguien hablaba mucho de cómo no había casi creativos de música. Y mi primer pensamiento fue, bueno, con Obsidian, por ejemplo, podrías crear una lista de varios músicos, de varios compositores que te gustan y ver las conexiones entre ellos. Ver cómo se conecta, por ejemplo, Toby Fox con el compositor de Final Fantasy, que nunca me acuerdo su nombre. ¿Cómo se llama ese güey? Súper importante para la historia de la música del videojuego y nunca me acuerdo cómo se llama. A lo mejor pongo aquí alguna nota, ¿no? Me acuerdo de una frase que me gustó mucho, es que ese güey creó una banda sonata magnífica en los Final Fantasy que usaban chiptune, que era básicamente el equivalente a crear una Capilla Sixtina con Crayola. Pero bueno, ese no es el punto, me desvió el tema como siempre. No puede ser un podcast no por ahí, un coso.
anunciando que son las 12. No, pues esto no podría ser un podcast de EduTech. Esto no podría ser un podcast de la nave celeste si yo no me desviara cada 2 minutos para hablar de cualquier pendejada. Y me encanta porque pensé, este tema de podcast va a ser muy corto. A lo mejor no me da chance. Llevo ya 17 minutos y no te he explicado ni cómo puedes usar Obsidian. Pero bueno, Obsidian es una herramienta de conexiones. Y tú me dirás, ok, muy bien, Ena. Ok, muy bien, Edu. Comprendo lo que dices. Me gustaría probarlo, pero lo abro, no hay nada, está vacío, me da como miedo. Primero, eres creativo. Deberías intentar en la medida de lo posible quitarte el miedo a la hoja en blanco, ¿ok? Eso es un tema para otro podcast, pero por favor, o sea, de nuevo, comprendo que te dé miedo, es normal, a todos nos da miedo, pero eres un creativo. Deberías empezar a quitarte ese miedo a la hoja en blanco, ¿ok? Pero bueno, ok, igualmente, tienes la hoja en blanco, te entiendo. Te voy a explicar algo que va a sonar muy confuso al principio, pero me sirve. Primero, abre una carpeta, crea una lista de proyectos. Los proyectos en los que estés trabajando actualmente. Yo, por ejemplo, tengo unos diseños que tengo que hacer para una tienda que estoy trabajando, unos copies que tengo que trabajar para una cosa. Probablemente aquí ahora pondría cosas de la universidad en la que estoy haciendo ahora. Y tengo, por ejemplo, la escritura del ensayo que estaba hablando más hace rato. Tengo también una cosa que acabo de terminar, que lo que tengo que hacer es terminar algunos retoques. Entonces lo pongo ahí. Tengo la edición del video que quiero terminar para este mes, que creo que ya no llego, pero bueno, lo intentaré. Y bueno, tienes todo esto, ¿no? Tienes como estos proyectos. Intenta no meter más de 10. O sea, lo original de lo que te estoy hablando dice 15, pero yo de verdad te diría que no intentaras meter más de 10 al principio, ¿no? Yo creo que con 8 estarías bien. Mete los proyectos en los que estás trabajando actualmente. Esos proyectos, ahora agárralos. Y como te dije antes, conéctalos. ¿Qué cosas tienen en común entre ellos, no? Por ejemplo, tengo edición de video de The Dollhouse, mi escritura del ensayo de Ena y este mismo podcast en el que estoy trabajando. Que tienen todos estos videos en común. Todos estos videos en común son cosas que trabajo para YouTube, ¿no? Entonces, una de las áreas en las que estoy trabajando es YouTube, ¿no? Entonces, ahora abro otra carpeta con áreas. Áreas es como cosas en general que son en tu vida, que son como proyectos que no tienen final, ¿no? YouTube no tiene un final claro, no es YouTube. Entonces abres áreas y empiezas a hacer una lista de áreas. Entonces yo tengo, por ejemplo, el área de YouTube, pero también tengo el área de copywriting, que en este caso no lo pongo como copywriting, sino porque es tema de llevar redes sociales. Entonces pongo varias de las que tengo en redes sociales, en manejo de redes sociales. Por ejemplo, tengo trabajo en la SCP, tengo que hacer unos feedback a varias personas. Pues esos feedback los meto en el área de la SCP. Son proyectos que como tal no tienen final. Son más como áreas, perdón por los golpes. Sebax creo que fue el que puso que me encanta. No sé por qué lo borró porque me causó mucha gracia el comentario. Me encanta mi media hora de escuchar golpes en la mesa y en el micrófono. Y es verdad, la verdad, vivo golpeando. Es que yo muevo mucho las manos mientras hablo. Yo no sé cómo hace la gente. Yo muevo mucho las manos mientras hablo y golpeo todo. Pero anyway, las áreas, como bien dice, son partes de tu vida que no tienen fin, ¿no? Un área, por ejemplo, puede ser arte, puede ser negocios, puede ser aprender, ¿no? Yo tengo todo un área dedicada a aprender, ¿no? Y ahora que tienes todo esto, ahora que tienes tus proyectos y tus áreas, necesitas tus recursos. ¿Qué es un recurso? Te preguntarás. Todo aprendizaje, toda nota que esté relacionada a el área. Puede ser incluso una relación tangencial, pero tiene que estar relacionada, tiene que estar conectada. Como dije, las conexiones son muy importantes. Yo, por ejemplo, en mi área de creatividad, tengo todas las notas sobre las cosas de creatividad de las que te estaba hablando el día de hoy. De las cosas sobre el tema de la creatividad, sobre cómo conectarlas, sobre por qué las conexiones son tan importantes, un montón de cosas, ¿no? Tengo incluso temas que he usado para los otros podcasts. En el podcast anterior hablo de los 2 tipos de artistas. Bueno, los 2 tipos de artistas es un recurso que tengo en el área de creatividad, ¿ok? Y ese recurso lo usé para el proyecto del podcast anterior que estaba en el área de creatividad y también en el área de YouTube, ¿no? Pero también tengo, por ejemplo, notas de nadar que he estado nadando ahora y todo el aprendizaje que pongo de natación lo pongo en mi área de nadar, que al momento a lo mejor me sirve para hablar de algo, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer un video hablando sobre cómo el deporte es súper importante para los creativos, de una forma o de otra. No tanto deporte en el aspecto de competitivo, sino el deporte en el aspecto de moverse, de tener algún tipo de actividad. Y a lo mejor estas notas que he estado tomando de nadar me sirven en el futuro para conectarlas con el tema de la creatividad. Y
y como te digo, por ejemplo, también puede ser para tu escritura, ¿no? Tengo en la SCP, estaba escribiendo un artículo con Luis y lo que hice fue, bueno, voy a leerme todos los artículos de estos dos personajes que son Selena y Rosa. Me los voy a leer y voy a ir anotando todas las cosas que me vayan haciendo interesantes. Y luego las voy a relacionar entre ellas, ¿no? Por ejemplo, Selena y Rosa, que tienen relación con el Departamento de Defensa, que se relaciona con Tlanayanco, porque luego tienes también cosas como Radio Sol, a los que se enfrentan. Entonces entre esos dos departamentos se conectan y miren, es algo muy abstracto, lo sé. Sé que suena como si aquí les estuviera dando una charla, una presentación empresarial, y lo comprendo. Pero una de mis frases favoritas, y con la que quizás quiero cerrar hoy el podcast, es que la creatividad es un proceso sistemático. La creatividad es un sistema, no es nada más ni nada menos. Es algo en lo que metes cosas, salen cosas, ¿no? Y obviamente ocurre toda una experiencia humana súper importante y súper vital en el medio, ¿no? No es solamente una maquinita, por eso la inteligencia artificial realmente nunca va a poder reemplazarnos del todo, porque no es una maquinita, a pesar de que lo esté diciendo que sea una maquinita, no, metes cosas, sale cosas, lo comprendo. Pero en el intermedio también hay que darse cuenta de los sistemas, y estos sistemas, por muy caóticos que sean, siguen un orden, ¿ok? Y a veces hay que seguir el caos, y a veces hay que hacerle caso al orden. Y este proceso de ordenar te va a ayudar, quizás no a ser más creativo, pero al menos a ser más consistentemente creativo. Y créeme, más que ser más creativo, valga la redundancia, es más importante, vamos a cambiar el orden de esa frase, ¿es más importante ser más creativo o es más importante ser creativo más veces, más seguido? ¿Ok? Es más importante tener una hiperidea genial que nunca vas a terminar porque realmente no ves las conexiones entre ellas y bueno, pues ahí se va a quedar y qué divertido, soy un creativo pero realmente no hago nada. ¿O es mucho mejor estar, por ejemplo, subiendo constantemente podcasts porque tienes las ideas claras y concisas? Estar constantemente subiendo arte porque sabes qué es lo que estás buscando con él y no estás solamente, bueno, cuando la inspiración me golpee. No, lo hablaba en las rutinas del escritor. Lo decía, si mal no me equivoco, el gran maestro García. No, mentira, lo decía era Picasso. O no me acuerdo quién era. Pero bueno, la frase no se atribuyó a Picasso. No importa. La inspiración debe conseguirte trabajando. Y la única forma de trabajar es con un sistema. Por muy caótico que sea, todos nosotros tenemos nuestros sistemas, mal llamados rituales a veces. Me da rabia cuando veo un video de escritura de una booktuber o de un booktoker, creo que se les llaman ahora, que habla sobre los rituales. No me importa una puta mierda tu ritual. Yo lo que quiero saber es de sistemas. Porque la creatividad es un sistema, porque la creatividad es un proceso sistemático. Y Obsidian te va a ayudar a conseguir que tu sistema sea mucho, pero mucho más estable. Y puedas hacer lo que realmente te importa, que es crear, ¿ok? Hoy estoy ebulliendo con la furia de los volcanes de este planeta tan cercano al Sol. Este planeta tan cercano a la estrella que hace que me hierva la sangre y hierva la sangre creativa de todo este material, que al enfriarse rápidamente esta lava tan ardiente sea una obsidiana afilada, una herramienta multiusos que nos permitirá sobrevivir en un mundo tan primitivo como es el de la creatividad. Yo soy EduTech, muchas gracias por estar el día de hoy y por dar este paseo en la nave celeste.